Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos, amigas de Triple R, amigos de Chicago que la están pasando muy difícil por el coronavirus. Este bicho ya ha matado a 45,000 personas en el mundo. Hay 1 millón de personas infectadas, pero sus efectos en la economía han sido devastadores. Y Zacatecas no es la excepción. Ha habido y hay problemas muy difíciles. Estamos con Alejandro Enríquez Suárez del Real, presidente de la Coparmex Zacatecas, para revisar este problema. Don Alejandro, cuéntenos, háganos un diagnóstico rápido de cuál es la situación de las empresas en Zacatecas a consecuencia de estos primeros 3 meses del coronavirus. Yo me iría, ¿qué tal? Buena tarde, buen día. Yo me iría un poquito más atrás a estos 3 meses porque las consecuencias que estamos viviendo en estos 3 meses son derivadas de erráticas decisiones de más tiempo. Y lo dividiría en dos, muy sencillo. Yo tengo casi 3 años o más diciendo que en Zacatecas no hay un proyecto de desarrollo económico de Estado, o sea, una política de Estado, una política pública de Estado que esté enfocada al desarrollo económico. Habrá o ha habido planes y proyectos de gobierno, pero no esta gran proyección que necesita y requiere el Estado. Y no se ha generado en este gobierno. Y aparte de eso, se tomaron decisiones desde nuestro punto de vista erráticas que dieron efectos en la economía que nos tiene ahorita al borde a muchas empresas de una situación muy compleja, como el aumento de impuestos al inicio de este sexenio, que pueden visualizarse desde dos puntos de vista: mayor recaudación, pero no necesariamente eso genera mayor desarrollo ni mayor economía. Y por parte del gobierno federal, y esto no es un tema que yo lo diga, se puede ver verificando los indicadores del INEGI, del crecimiento del Estado de 2018 y 2019, que venían con una tendencia a la baja, y no se digan los del 2020 que están por salir. Y del gobierno federal, lo mismo, las decisiones erráticas, la falta de certidumbre, el enfoque que le dio a la economía del país de Dos Bocas y Tren Maya, que en estos momentos se hacen proyectos que comprometen la viabilidad financiera del país, y eso genera falta de crecimiento, y en comparativo el 2019 con el 2018 pues se tuvo un crecimiento de 0.1%. Esto yo lo apoyo en un artículo que saca don Carlos Ursúa, que para recordar fue el primer secretario de Hacienda de este gobierno federal, y lo dice muy claro que la tendencia de la economía del gobierno, independiente del coronavirus, venía a la baja. Incluso él pronostica que probablemente va a ser una crisis económica más fuerte y severa, y quizás de más larga duración, que las que hemos tenido después de la Gran Depresión del 29. Y señala con datos muy puntuales, la del 83, que tuvo un crecimiento negativo o decrecimiento en el Producto Interno Bruto de menos 4.4%, la del 95, y lo dice, él le pone nombre y apellido, ese es derivada de las políticas de López Portillo. La del 95 dice que es un obsequio de Salinas de Gortari, que tuvo un crecimiento negativo del 6.3%, y la del 2009, que incluso él dice que no tuvo nada que ver el gobierno, que es producto ahí de la enfermedad porcina, del 5.3 negativo. Él dice que la probabilidad de que esta crisis sea mayor a esas tres es muy alta, y son por las decisiones que tomó el gobierno. Todo esto nos ha hecho que a empresas que están viviendo prácticamente al día a día o con créditos y préstamos, pues una situación de contingencia o emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, pues las puso al borde de la quiebra, o algunas ya están cerrando por falta de liquidez o por orden del gobierno.
Estos son los inicios de los efectos de esta crisis derivada del COVID. Yo lo cerraría este comentario haciendo una analogía que cuando agarran a un criminal, tiene nombre y apellido, pero regularmente los conocemos más por el alias. Esta crisis económica va a tener este alias de COVID-19, pero en realidad es derivada de erráticas decisiones de nuestros gobiernos. La pandemia entonces coge a las empresas ya debilitadas eh, a consecuencia de esta falta de proyecto económico en el Estado y en la Federación. Pero creo que antes de la llegada del COVID no había quiebras, no había despidos, no había cierres. En este mes que la gente ha tenido que quedarse en sus casas obligadamente y las empresas han tenido que cerrar, ya hay despidos, ya hay quiebras de empresas. Sí, ya hay empresas que por su misma actividad tuvieron que cerrar. Habrá que ver si soportan este cierre temporal, como son los restauranteros, ¿no? Ya hay restaurantes cerrados por su propia actividad. Habrá que ver si les permite después de esto volver a abrir, ¿no? Esperemos que así sea. Yo lo haría una analogía muy clara. Teníamos un barril de pólvora abajo de la economía del país y del Estado. No es solo una situación que ataña solo a las empresas, sino de la economía del país y del Estado. Y venía prendiendo la mecha y venía recorriendo. Lo que hizo el COVID-19 es agilizar ese proceso y detonar esta crisis económica con mayor celeridad y con mayor contundencia. ¿Por qué digo con mayor contundencia? Tristemente, lo digo, Zacatecas es un estado connacional por la necesidad, es decir, cuando la gente se nos apretaba aquí, una solución es pues que nos mandaban dólares y eso pues ahora se va a apretar porque la gente en Estados Unidos también se está quedando sin trabajo y va a haber menos remesa. Pero otra válvula de escape era, pues se apretaba aquí, no había trabajo aquí, y migraban a Estados Unidos. Yo creo que difícilmente encontraremos un zacatecano que no tenga un familiar cercano, digo cercano, directo, primo, hermano, tío, que estén en los Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo por situación económica, no por otra cosa. Y ahora esa válvula de escape se nos cierra esa posibilidad, es decir, tampoco va a haber gente que pueda migrar a Estados Unidos para solventar esta situación económica que se nos presenta en el país. Esto nos hace un replanteamiento a la situación económica del país y del Estado. Tendremos que hacerlo. Oiga, don Alejandro, pero el gobierno de Alejandro Tello acaba de eh, plantear un programa de apoyo a las empresas, de apoyo al empleo, de apoyo a los trabajadores a raíz de esta pandemia. ¿Ustedes lo ven incompleto, lo ven limitado, lo ven rabón? Lo vemos en la medida de sus posibilidades. Para ser muy puntuales, se le tiene que reconocer, porque esa es la verdad, nosotros no tenemos ningún empacho en decirlo, la voluntad y la disposición del gobierno del Estado a impulsar y mantener estas fuentes de empleo, porque ese debe ser el enfoque de ayuda a las empresas, mantener las fuentes de empleo, no salvar empresarios. Y lo digo con la responsabilidad que esto implica por ser representante de un gremio empresarial, pero el enfoque debe ser salvar empleos. Se le reconoce ese esfuerzo, pero es insuficiente. Y es insuficiente no porque, y lo digo por el enfoque que se le está dando a estos apoyos, no porque ellos quieran, porque el recurso es limitado y hay poco margen de maniobra. Pero hay que reconocerle el esfuerzo y sobre todo algo que yo veo muy positivo es que algo que nosotros veníamos insistiendo de 3 años para atrás, la contingencia del COVID y de la crisis económica obligó a los gobiernos a hacerlo, que es ser eficientes. Es bueno que lo hagan, lo triste o lamentable es que lo hagan forzados por una contingencia. ¿Y a qué me refiero a ser eficientes? Dicen que ya no van a contratar asesores, se propusieron pagarle a las empresas que se les debía, cosas que demostraban que o jineteaban la lana o estrangulaban la propia economía cuando tenían la posibilidad real de pagarle a estas empresas y eso reactivar
en cierta medida, una parte de la economía. Hay un programa de créditos del Fondo Plata. ¿Esto sirve en este momento a los empresarios contratar un crédito? Sí, porque hay empresas que sí lo van a poder soportar o liquidar posteriormente. El crédito me parece que en términos generales eh, son buenos, porque es una tasa muy blanda, y lo digo para ser muy puntual, el 5% anual, pues en realidad es una tasa muy blanda. Habrá empresas que tendrán que medir bien el efecto de pedir este crédito, porque bueno, es un crédito, habrá que pagarlo. Y Pero si podrán ese crédito no hay solventarlo. ventas ahorita, están cerrados los negocios, ¿para qué Dieron un contrato un plazo crédito? dieron un plazo de gracia de 6 meses en Tres el que meses. solo, de seis, de solo pagar el interés. Y para hacer números rápidos, si pediste 100,000 pesos, el 5% son 5,000, entre dos estás pagando alrededor de 400 y tantos pesos al mes. Que si una empresa pide un crédito y no tiene la capacidad de pagar eso al mes cerrado, pues muy probablemente no va a poder pagar el crédito, ¿no? Y pues valdría la pena que se exploraran otras posibilidades. Eh, el problema es que el margen de maniobra del gobierno, yo digo que es muy corto y diría casi nulo. Y esto es derivado precisamente a políticas que se habían estado tomando. Hay poco presupuesto, estaban mal enfocados el presupuesto, estábamos esperanzados o buscando la solución en el extranjero, y pues la circunstancia, lo digo y lo tengo 3 años diciendo, la solución a nuestros problemas deben emanar de aquí, y se debe de generar economías locales, buscar fortalecer y crecer a los empresarios, y no buscar que empresas vengan e inviertan en Zacatecas, sino empresarios locales vayan y vendan al exterior, y entonces sí está llegando recurso nuevo, fresco, inyectándole liquidez a la economía zacatecana. Hay una bolsa de 30 millones de pesos para apoyar a 4.250 empresas, según en el texto del programa de salvamiento. Me parece que es demasiado número de empresas para tan poco dinero. Sí, No sé cómo sería a fondo perdido estos apoyos. hasta donde yo entendí en la presentación, sí hay algunos que son a fondo perdido, y es para incluso apoyar economía que se le reconoce como informal porque no contribuye al erario público. Eso no quiere decir que no contribuya a la economía. Maneja dinero, vende, compra, y en algún momento entra en la economía formal ese recurso. Lo importante y el enfoque que se le está dando, hasta donde nosotros entendemos y nos parece correcto, es solventar el día a día de esas pequeñas empresas, de esos pequeños comercios que están viviendo al día a día, para que puedan, y se oye muy grave el término, pero sobrevivir este mes o estos 2 meses sin nada de venta. Y sobrevivir, lo digo así tan tajante, porque con 6,000 pesos que se les está ofreciendo 8,000, 8,000. híjole, difícilmente una familia de 4 miembros, como es lo que maneja promedio el INEGI, puede solventar costos de vida, es decir, luz, agua y comida, ¿no? Ahí es donde falta una intervención urgente del gobierno federal para ayudar a esta situación, a estos grupos vulnerables que se ha mantenido al margen en el gobierno de ayudar a su población, como lo ha hecho cualquier gobierno en el mundo. Me preocupa después de esta contingencia, si usted dice no ha habido una política contundente, una política económica en el Estado, termina la crisis epidémica por ahí de junio, julio, según los cálculos del gobierno federal, y todavía le resta a este gobierno un año. ¿Qué va a pasar en este año si no tenemos una brújula económica?
Creo, y lo he dicho constantemente también en estos 3 años, que este gobierno, por el enfoque que le quiso dar, por incluso la personalidad del gobernador, que me parece que es técnico y que él lo ha dicho, no es un tema que nosotros manejemos, no tiene mayor aspiración política, puede dejar algo que puede realmente hacer que trascienda su gobierno y su persona en el Estado, que es precisamente eso, dejar el rumbo, el proyecto de Estado que requiere y que nos merecemos los zacatecanos. Pero esto es dejarlo, no quiere decir que ellos lo hagan y ellos lo trabajen. Se tiene que, y es una de las propuestas que los organismos empresariales lanzamos al gobierno, se tiene que generar un comité de estrategia e inteligencia. Lo reitero, el margen de maniobra es muy poco en la economía local. Lo que tenemos que hacer es un proyecto creativo, inteligente, en el que participemos la mayor cantidad de actores económicos en el Estado para darle este enfoque de crecimiento y sobre todo de trabajo comunitario, pero de economía comunitaria, fortalecer el tejido empresarial y dejar ese gran proyecto en el que crezcamos de manera sostenida. Pongo ejemplos para no irnos al extranjero. Todos los estados de alrededor tienen este tipo de proyectos y, por ejemplo, en Guanajuato se revisa estos proyectos de largo plazo cada 6 años en el 5.º año de gobierno. Para ser muy puntuales, es un tema político de decirle a los candidatos del color que sean, este es el rumbo que tenemos que manejar. Ya tenemos proyecto, pero se tiene que afinar porque las circunstancias van cambiando. A mí me preocupa mucho que en Zacatecas, cuando alguien quiere incidir en política, lo ven negativo. Lo lógico sería que todo ciudadano estuviera haciendo permanentemente política, del tipo que sea participativa, económica, porque es la razón de ser del ser humano, de vivir en comunidad, hacer política. Lo que no debemos estar haciendo en alguna manera es política partidista. Es a lo que yo quiero entender que refieren a veces. Y discutir estos grandes proyectos es una gran oportunidad porque ya nos demostró el gobierno que cosas que nosotros habíamos planteado se pueden hacer. Lo comentaba, la eficiencia gubernamental. Y si ya lo hicieron en una contingencia que era mucho más complicado, lo que tenemos que exigir mediante políticas públicas, los organismos y los ciudadanos es síguelo haciendo, mantén esta eficiencia gubernamental para que el proyecto que vayamos a desarrollar quede bien sustentado y tenga visión de largo plazo. Don Alejandro, pues le agradezco mucho esta plática a larga distancia por la contingencia. Esperemos que salgamos bien librados y que nos podamos encontrar y sentarnos a platicar. Esperemos que así sea. Realmente, y todo el mundo sabe que las crisis son oportunidades si lo hacemos con inteligencia. Tenemos una gran oportunidad en Zacatecas. Hay quien maneja que para salir de esta crisis los estados del país que lo van a hacer de mejor manera son los que trabajan en el sector primario. Bueno, algo que nosotros antes veíamos como una parte negativa, que no le habíamos dado este valor agregado y somos grandes productores de muchas cosas del sector primario, pues aquí se abre la oportunidad para hacerlo. Le agradezco mucho, don Alejandro. Gracias, que pase buen día. Igualmente, hasta la próxima.